La gente me hacía notar el que, la única mujer en la junta, bueno, la única mujer en la conferencia como asistente. Alguna vez me tocó entrar a una junta como un moderador para que no se pusiera tan explosiva la junta y funcionó como un catalizador. Aprovechar los primeros años que tienes de trabajo es súper importante porque la gente está dispuesta a enseñarte. Este crecimiento orgánico que se da, que siempre es súper doloroso porque no tienes los recursos suficientes, y algo que se debe tomar como de parte del liderazgo femenino es este reequilibrio de la vida, ¿no? Y entender los placeres chiquitos. ¿Cómo estás preparado ante la adversidad y cómo reaccionas ante la adversidad es lo que te permitirá salir adelante? A mi hija más chiquita, de 1 año y 5 meses, la diagnostican con leucemia. Yo creo que me desaparecí 3 meses para empezar. En la negociación hay dolor, sin duda alguna, y es un estira y afloje, pero creo que la parte importante es que ninguno de los dos debe desaparecer ante el otro. Nuestra invitada en este episodio de Dalia Talks es Diana Muñoz Cano, directora general de Grupo Indi, una de las empresas líderes de infraestructura en México, y además es cofundadora y socia directora del fondo de inversión en Nova América. Diana cuenta con más de 20 años de experiencia con especialidad en riesgos. Es licenciada en Administración y Negocios Internacionales, tiene una maestría en Dirección Financiera por la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona y estudios en Alta Dirección en el IPADE y Harvard. En este episodio habla sobre cómo liderar con empatía en sectores retadores, cómo aprender a confiar en ti y en los otros, cómo negociar en situaciones complejas y cómo medir riesgos con mirada estratégica puede ser la clave para un crecimiento sostenible personal y profesional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso y quiero pedirles un favor antes de empezar esta conversación con nuestra invitada. Si este episodio les deja algo que aprender, que reflexionar, que preguntar, que cuestionar, compártanlo en sus redes, en su WhatsApp, con alguien a quien creen que le puede funcionar o con quien crean que lo pueden comentar. Mándenos sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y otra cosa, si no conocen la oferta de Dalia, se pueden meter a nuestro sitio, daliaempower.com, y enterarse de que hay varias cosas, membresía, el programa ADN, para lo que sea que estén buscando en la vida. Finalmente, Dalia es un centro, un ecosistema en donde revolucionamos el liderazgo femenino, tanto que se dice del liderazgo y de lo femenino en los últimos tiempos. Indagan un poquito más, puede que se encuentren cosas que les gusten. Ahora sí, bienvenida. Gracias por estar acá, gracias porque salirse de lo cotidiano y de las oficinas, Diana. Luego no es fácil. Gracias por darnos tu tiempo y por estar aquí compartiendo, tu experiencia de vida profesional y personal con Dalia y con quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación, Laura. Y vamos a empezar por nuestra sección, ¿no? A la que llamamos el camino que me trajo hasta aquí. Haciendo un poco de memoria, ¿cuál fue uno de los primeros momentos de tu vida que definieron, a veces la vida da muchas vueltas, pero definieron ese camino por el cual ibas a transitar profesionalmente? ¿Tú te acuerdas? O sea, siendo muy joven, ¿no? Porque luego ya uno cuando ya terminó la carrera, la maestría, etcétera, siendo mucho más joven, algo que te haya definido a ti. Pues la verdad es que siento que de pronto llegas a tu carrera por casualidad, ¿no? Porque con tu nivel de decisión todo en ese momento, yo estudié negocios internacionales y me acuerdo perfecto que pues decidí cambiar de carrera y de universidad justo antes de entrar, cuando iban a empezar, y ya era el último examen de admisión. Y me dijeron, no, pues es que ya hiciste tu examen de admisión, pero ya no tenemos espacio para mujeres en negocios internacionales, ¿por qué no te vas a finanzas? Dije, no, yo quiero negocios internacionales. ¿Por qué? Pues porque me gusta viajar mucho, ¿no? Entonces realmente
mi motivación venía siempre de un tema de aprender y de poder conocer nuevas culturas y de un tema de un pensamiento bastante obtuso, si me permites decirlo de alguna manera, y me costaba mucho el pensar que iba a acabar en algo numérico, que es donde acabé en la vida. Pues después de regresar de hacer la maestría, había entrado yo antes a trabajar a un despacho, pues le llamamos de ingeniería financiera, donde se hacía estructuración de proyectos, y me di cuenta que si bien era un trabajo numérico, era un trabajo lleno de creatividad. Creatividad en términos de cómo resolver pues, los retos que se venían. En ese momento era un reto a lo mejor financiero, pero también era el reto de que cada proyecto era un mundo totalmente distinto y el poder ir aprendiendo de cada uno de esos proyectos me empezó a enriquecer muchísimo. Ahí es cuando me decido ir a estudiar la maestría en finanzas, porque realmente sentí que me faltaba la base de la parte financiera. Y cuando regreso y empiezo a estructurar proyectos desde la perspectiva pues, de financiamientos, estructurados y demás, ingreso a la parte de infraestructura. Pues la infraestructura es algo padrísimo, porque no solo es un reto, porque realmente son proyectos bien complejos que tienen la interacción de un ecosistema enorme a su alrededor, pero son proyectos que tienes la suerte de tocar lo que haces, que eso es algo increíble, el decir, wow, o sea, yo ayudé a que se construyera este puente, yo ayudé a que se hiciera esto, y luego te vas dando cuenta de cómo se va mejorando o cómo se impacta positivamente la vida de las personas a través de la infraestructura. Y, y me enamoré de lo que hacía, me enamoré de la interacción, me enamoré de poder tener esta apertura con tantos jugadores, desde la parte, obviamente, pues, de los bancos, de los socios, de las personas, de los funcionarios, también de la gente. Entonces, realmente, pues, encontré que me apasionaba el tema de manera importante, a un nivel que me llevó a ser, pues, workahólica, no lo voy a negar, disfrutando muchísimo mi trabajo y disfrutando muchísimo, pues, cada una de las cosas que hacía. Sin duda, es muy difícil cuando se es muy joven tener absoluta claridad sobre que realmente te pueden gustar ciertas cosas, te puedes imaginar, puedes intencionar, pero luego, pues las oportunidades, ¿no? O los descubrimientos posteriores, pues te van abriendo otras posibilidades y creo que es importante uno estar abierta, ¿no? A decir, ok, esto me llama la atención. Es que no tiene nada que ver con, o sea, puedes estudiar probablemente una carrera que a veces no se ejerce y no pasa nada, porque también a los 18, ¿qué vas a ver una de la vida, no? Es muy difícil. Oye, Diana, no te lo dije en la plática previa al podcast, pero mi papá es ingeniero civil y tiene una empresa de proyección vial, ¿no? Pero, y le fascina su trabajo, o sea, igual así, enamorado completamente de su trabajo. Y cuando pasamos por alguna carretera, o algún, ¿no? proyecto que él haya hecho, ¿no? Cuando nos decía, yo lo hice, yo sigo pasando por esos lados y claro, que me acuerdo cada vez que paso. Claro. Entonces, entiendo un poco esa pasión que tienes. Yo no hago lo mismo, pero entiendo de dónde viene, ¿no? Y como dices, es complejo, ¿no? Ahora, eres directora general de una organización que, como muchas otras industrias, que pertenece a una industria, como muchas otras industrias, históricamente manejadas por hombres, por ingenieros, por arquitectos, y tú no siendo ni ingeniera ni arquitecta, los números son sumamente importantes, pero ¿sentiste alguna vez, no me parece así de primera impresión, que te haya algo detenido con respecto o amenazado frente a esos círculos de hombres, ¿no? En los años en que llevas en esto?
Fíjate que no, creo que yo no sentí que tuviera un cap por un tema de ser mujer. O sea, en mi mente eso no pasaba como algo que me impidiera poder llegar a alcanzar mis objetivos. Y creo que eso es algo bien importante porque, y creo que se lo agradezco por supuesto a mi formación y a mi familia y a todo lo que me arropó, que nunca me generaron un sesgo diciéndome puedes, no puedes, porque eres mujer. Entonces realmente pues yo solamente avanzaba y avanzaba y avanzaba, pues como me iba llevando la vida y demostrando tus capacidades. Y fue un poco más entrada ya en la carrera que la gente me hacía notar el que, la única mujer en la junta, bueno, la única mujer en la conferencia, como asistente, Wow. como asistente. Wow. Y realmente ir abriendo espacios, pero no fue algo que yo sintiera como un freno para mí, realmente no lo percibí en ese sentido. Por supuesto que conforme vas avanzando, pues te vas dando cuenta que existe el techo de cristal, que existen y existían más aún antes, pues formas en las que no estás o no te sientes completamente seguro. Pero también yo creo que pues ya vengo de una, no sé si segunda, tercera o quinta generación, pero ya de mujeres que vinieron abriendo el camino desde el tener que jugar en una arena bajo unas reglas de hombre. Y alguna vez un amigo me decía, es que tu liderazgo es mucho más femenino, es un liderazgo pues desde tu lado femenino, no te tuviste que ir a meter a la arena a jugar como hombres, lo cual te dejaba en una posición a lo mejor más vulnerable. Yo no sé si aproveché circunstancialmente las cosas, en términos de que incluso eso hacía que no pudieran jugar igual, pues los que estaban en la mesa sentados, ¿no? Acostumbrados, y voy a poner un ejemplo, acostumbrados a que de pronto las juntas se ponían explosivas, ¿no? Alguna vez me tocó entrar a una junta como un moderador para que no se pusiera tan explosiva la junta y funcionó como un catalizador, Ajá. ¿no? Y a veces era de, ay, dije una grosería, perdón, y yo, no te preocupes, pero eso los hacía Claro. tener que reflexionar de una manera distinta, pues las cosas y enfrentarse a una forma de pensar también diferente, porque ciertamente la perspectiva pues te da otra forma de resolver la misma circunstancia, ¿no? Totalmente. Y además, también entonces fuiste descubriendo los beneficios del liderazgo femenino, o sea, ¿no? Totalmente fui descubriendo los beneficios y aprovechando los beneficios del momento, porque tampoco voy a decir que siempre puede estar o no, pero realmente aprovechando los beneficios del liderazgo femenino y también de la juventud, lo voy a decir, porque eso no solo para las mujeres, también para los hombres. El aprovechar los primeros años que tienes de trabajo es súper importante porque la gente está dispuesta a enseñarte. Ya cuando creces, la gente pues ya te puede ver un poco más como amenaza, como otro tipo de circunstancia, pero cuando eres joven, claro, la gente es mucho más contigo. abierta y comparte contigo. Y si tú estás dispuesto a tomar ese conocimiento y a recibirlo, pues realmente es muy padre y te alimenta muchísimo para el futuro. Ahora, con respecto a no de las cosas que le corresponden al liderazgo femenino, sino en todo lo que eres buena de lo demás. ¿Alguna anécdota que puedas recordar sobre? Dijiste, aquí, mira, aquí sí la rompo, o sea, sí me va muy bien. Pues digo, al final del día, creo que en la estructuración de proyectos en general, en el cómo sí, definitivamente, y la forma, o sea, como un pensamiento ahí entre estructuración jurídico-financiera y el sentido común, que a veces de pronto no es tan común, ¿no? El sentido común. Y creo que de manera natural también mi pensamiento está, por formación profesional, por supuesto, muy enfocada a los riesgos y a ver cómo mitigar esos riesgos. Entonces, creo que pues he agarrado expertise en eso, y no porque sea específicamente súper buena en eso, pero también creo que la pericia viene de practicar y practicar y trabajar y pues hacer muchísimos modelos financieros y revisar muchísimos proyectos y leer y participar en mucho y estar siempre dispuesta a estar escuchando a otros, yendo a las conferencias y participando en todo, ¿no? Para estar como al día. Diana, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el momento?
o sea, eres directora general, insisto, de esta organización, de esta empresa. ¿Cómo fue el momento que dijiste? Sí, ¿cómo llegó? Cuéntanos esa parte. Para quien no lo sepa, y no sé si ahí, bueno, en la introducción viene, pero Indie es el grupo, ¿no?, que se ha encargado de construcciones que millones de mexicanos conocemos, ¿no? Como el segundo piso, ¿no? Como la Cámara de Senadores, la nueva, evidentemente, que está ahí sobre Paseo de la Reforma. Dice la megaterminal de contenedores en el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Son construcciones de dimensiones sumamente importantes. Y la responsabilidad, bueno, pues son construcciones del sector público, pero finalmente pues el sector público contrata a quienes la construyan, y podemos profundizar en más ejemplos de qué es lo que hacen. Cuéntanos cómo llegaste después de que entraste en 2006, ¿no? O sea, Claro. llevas muchos años en la empresa. Pues mira, yo estaba en la división de infraestructura que daba pues el financiamiento a toda la empresa, a todo el grupo empresarial, y también en la parte de estructuración de proyectos de más largo plazo, donde además de construir somos inversionistas, somos operadores y bueno, buscando también pues la monetización eventualmente de estos proyectos. El grupo crece, bueno, lleva muchos años de un crecimiento bastante constante, pero pues hay momentos donde tienes crecimientos más importantes. Al final del día en la construcción tú no haces al mercado, tú sigues al mercado y tienes que tomar las oportunidades cuando llegan, porque pues si no, pues, tal vez no vuelven a llegar tan pronto como tú esperarías, ¿no? Y dentro de esa circunstancia, pues también se empiezan a volver proyectos mucho más complejos, donde requieres no solo ya el expertise técnico, también expertise financiero, expertise en términos pues, de administración. Y en este crecimiento, pues el director general, que ahora es presidente del grupo, tiene que enfocarse muchísimo en algunos de los proyectos que nos empiezan a consumir pues, tiempo, y que además al final del día en una constructora cumplir es lo más importante. Entonces se enfoca en cumplir, y en ese inter pues tomo un liderazgo interino en términos de las decisiones administrativas, y de manera natural me piden pues tomar ya ese liderazgo pues para poder llevar al grupo, y esa es la meta que tenemos pues a la siguiente etapa, ¿no? Una etapa donde este crecimiento orgánico que se da, que siempre es súper doloroso porque no tienes los recursos suficientes para tu crecimiento orgánico, siempre todo el mundo saca el foie, pues cómo lo ordenas, ¿no? Para que cuando vuelva a llegar esta oportunidad, pues esté sobre una nueva plataforma. Y es ahí donde entro como directora general. Yo lo que te comentaba, Laura, pues no es algo que yo estuviera buscando de manera específica. Sinceramente yo sentía que ya tenía las manos llenas entre mi familia, el equilibrio y demás, pero fue mucho más responder a una necesidad propia del grupo y un tema de vamos a darle, por supuesto, si esto se requiere, pues vamos para arriba y adelante. Me gusta que digas esto, es algo que no estaba buscando, porque normalmente también es algo que un hombre probablemente no diría, ¿no? O sea, porque se sentiría visto como mal, ¿no? O sea, porque los hombres tienen que ser ambiciosos. Nada más que no es que las mujeres no seamos ambiciosas, pero tenemos vidas súper llenas, desbordadas con responsabilidades, que muy probablemente, no. Cuéntanos ahí un poquito más del lado personal, o sea, ok, en tu trabajo te ha ido muy bien, tienes hijas, cuéntanos esa parte. Hombre, lleno de responsabilidades y placeres. Yo creo que la gran ventaja y algo que se debe tomar como de parte del liderazgo femenino es este reequilibrio de la vida, ¿no? Y entender los placeres chiquitos, ¿no? Me acuerdo mucho cuando acabó el IPADE, una conferencia que nos dieron respecto de la adversidad, y que hablaba, que decía, a ver, la adversidad va a llegar a tu vida, sin duda, no hay duda al respecto. De alguna u otra manera. De eso nadie se salva. De eso nadie se salva. Y cómo estás preparado ante la adversidad y cómo reaccionas ante la adversidad es lo que te permitirá salir adelante.
Y me acuerdo que decía, así que cuando tengan hijos, pues lo mejor que les pueden dejar es la educación, pero no necesariamente profesional, sino la educación respecto a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, el aire que te sopla en la cara, el pájaro que canta, el agua caliente, el sentir cómo te puedes echar un clavado, porque eso te va a permitir volver a tomar fuerza ante la adversidad a la que sin duda vas a estar sometido algún día, algunos más, algunos menos, pero todos. Entonces, en ese sentido, pues siempre ha sido algo que he buscado pues tener en mi vida. Pero aparte, les cuento que en el año 2000, ¿qué fue? 2018, a mi hija más chiquita, de 1 año y 5 meses, la diagnostican con leucemia. Y en ese momento, pues te replanteas todo. Te replanteas realmente qué sigue, hacia dónde vamos y para qué sirven las cosas que tienes. Y hablas de cuál ha sido mi cambio o un momento muy importante profesional en mi vida. Pues para mí, más que profesional, ese ha sido un momento que cambió todo porque nos generó en la familia un reequilibrio, un rebalanceo, una plática muy honesta con mi pareja, con mi esposo, en el decir, a ver, tenemos una bebé que necesita toda nuestra atención. Tenemos, pues, que pagar, ¿verdad? Porque además no es que sea barato. Trabajas tú, trabajo yo, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a poner, pues, la fuerza como equipo para salir adelante? Y en ese sentido, pues, decidimos poner la fuerza profesional en mí y mi esposo mucho más encargado del tema familiar. Oye, esto suena bien fácil y sí, obviamente, pues, ha sido todo un proceso. Claro. Entre los dos. Todo salió súper bien. Bueno. Afortunadamente, tanto en términos de salud como en términos de familia, logramos superar esto. Claro, porque luego se pone muy complicado. Y eso nos dejó una base para seguir adelante, buscando siempre el tener el equilibrio, y para mí es muy importante eso, ¿no? Y luego en ese equilibrio te desequilibras, y te das tú un poquito de más. Pero creo que son momentos, y mientras siempre veas que puede haber momentos donde tienes que hacer un sprint, pero regresas nuevamente y lo ves solo como un momento, creo que ahí es donde me logro mantener. No sé si me desvío mucho, Lau. No, al contrario, yo creo que justo fuiste hacia el tema que ahora, ¿no? O sea, quiero tocar. Pasado, porque bueno, ahí está la adversidad, ¿no? Ahí está el imprevisto. A veces uno no está, muchas veces uno no está preparado ante esa adversidad porque nadie te advierte por dónde te va a llegar. Pasado el tiempo, ¿no? ¿Qué podrías decir en términos de aprendizaje de cómo se tomaron las decisiones? Entiendo que entonces, hubo pláticas, negociación, pero ante algo que dices, ¿y esto cómo lo voy a enfrentar? O sea, al final te tienes que aventar, pero bueno, también experta en medir los riesgos. ¿Cómo, a manera de consejo, ¿cuáles son tus grandes aprendizajes? Rodéate, o sea, el apoyo alrededor, básico, ¿no? Tanto en la parte profesional, o sea, mi equipo entró durísimo al quite, realmente me dieron todo el espacio que yo necesitaba, ¿no? Yo creo que me desaparecí 3 meses para empezar, o sea, sí me desaparecí, y luego poco a poco volví a ir surgiendo, pero realmente entraron muchísimo, y creo que eso también venía, pues, de que tú también eres sensible hacia las necesidades de los demás, y también tienes que ser recíproco. Oye, fueron contigo leales, echaron el hombro, pues cuando alguien está en una circunstancia similar o no tan similar, pues claro, también tienes que permanecer con esa memoria de decir, oye, todos somos seres humanos, todos necesitamos de pronto incluso delegar para arriba, no importa. Aquí estamos para trabajar en equipo y hacer las cosas mejor. Y eso se extiende también para mi familia. Por supuesto que la red de apoyo, ese sería el mayor aprendizaje para mí, el mayor punto de valor. La red de apoyo desde mi esposo hasta mi equipo de trabajo y toda la gente que te rodea para poder llegar a esto. Porque es un proceso que aunque parece que lo vives solo, pues realmente estar acompañado te ayuda muchísimo, muchísimo. Y en ese sentido, pues también en el aprendizaje profesional, el delegar, el confiar, el soltar, muy relevante.
En las redes de apoyo justamente el reto es, pues eso, el generar la confianza, ¿no? A nivel personal y profesional, ¿qué es lo que tú sabes de generar confianza? ¿Cómo se establecen esos vínculos que son muy importantes? Yo creo que la empatía es algo bien relevante, ¿no? El siempre tener en la cabeza que cada cabeza es un mundo y que cada quien está viviendo circunstancias muy específicas que a lo mejor tú no conoces y que tienes que poder pensar en los demás también en ese sentido. El siempre buscar además una prosperidad compartida, ¿no? Pues siempre ir creciendo todos de manera conjunta. Y la verdad, yo en lo personal sí lo extiendo, no solo, o sea, en mi familia, en la empresa, en todo, el poder ir creciendo y buscar que este crecimiento sea sostenido para todos los que pues, te rodean. Creo que, y creo que cuando la gente percibe eso, pues también recibes a cambio mucha empatía y también mucha lealtad y mucho apoyo, ¿no? Fundamental. Volviendo un poco a tu historia personal y porque conocemos ahí justamente algunas líderes, mujeres en puestos de alta dirección, de dirección, etcétera, que tienen estas negociaciones en mayor o menor medida con sus parejas hombres, en este caso, donde dicen, ok, yo me voy a la parte profesional y tú dedicas más tiempo a lo personal o haces algún proyecto desde tu casa, no sé qué. Y justamente en estos momentos donde puede ser como hay una especie de rechazo, ¿no? Sobre todo a nivel internacional, ¿no? En algunos otros países donde no les gusta, no están convencidos de esa, buscan modelos más tradicionales. ¿Cómo lo ves y cómo lo viviste, ¿no? Evidentemente, seguramente tu esposo es un tipo bien, que se conoce muy bien, que no tiene miedo, que no tiene inseguridades que probablemente muchos hombres sí tengan. ¿Cómo lo ves? O sea, en la negociación hay dolor, sin duda alguna, y es una estira y afloje, pero creo que la parte importante es que ninguno de los dos debe desaparecer ante el otro, ¿no? Y hay que darle el valor justo a las cosas. Creo que una ventaja es que todavía, y sí voy a recalcar el todavía y espero no se pierda, la mujer sigue dando el valor a la familia y entiende el trabajo que es el tener una familia. Y también los placeres, como hablaba de tener una familia. Y en ese sentido, creo que valoras mucho el que tu pareja se esté encargando un poco más de esa parte. Pero por supuesto, él no dejó su trabajo, solamente pues tuvo que bajar un poco el ritmo y demás. Yo creo que en nuestro caso específico, y no me gusta generalizar porque creo que parte del tema es que no puede haber un modelo absolutamente tradicional. Creo que parte del tema es que el enfoque no se debe perder cuando tienes una familia. En la familia, porque trae una responsabilidad. Oye, por supuesto, si decides no tener hijos, perfecto, también, ¿no? O sea, eso es una decisión muy personal. Pero si tú decides tener una familia, la parte relevante es cómo funcionas como equipo para que la familia esté bien. Y si eso implica, pues que papá esté un poco más tiempo en casa versus mamá, está bien. Creo que lo que a veces no debemos de acabar de caer es en que entonces vivan dos niños solos o un niño solo porque pues los dos papás trabajan full time. Sobre todo cuando tienes la opción, porque mucha gente ni siquiera tiene esa posibilidad del poder estar ahí, ¿no? Y en ese sentido, claro que reflexiono respecto de lo que el mundo hoy quiere volver a un modelo tradicional, pero los valores que el mundo promueve hoy versus esto, pues es muy complicado y creo que todo se vuelve a basar en el punto de intentar volver a lo básico, a lo simple y a volver a encontrar el gusto por la vida en las cosas más sencillas y no seguir buscando este tema exacerbado de tener y tener. Sin y duda. tener. Ahora,
también puede ser que se decida por un tiempo o por muchos años, que se decida en pareja que la mujer es la que tiene que ir o traer el ingreso más fuerte a la familia. Es una carga. Es una carga importante, es una responsabilidad brutal. O sea, porque al final, también a veces en esa dinámica, las mujeres terminamos ahí asumiendo más de lo que, o sea, del 50-50, ¿no? Ese realmente, ¿por qué? Porque sí es. Así es. ¿Es agotador? ¿O cómo es? Es agotador. O sea, es agotador, pero bueno, pues al final del día, y creo que esto, Gina, que pues aquí siempre he dicho, la verdad es que una buena pareja, el estar acompañado de la persona correcta, claro, pues sí te ayuda a potenciarte en todos los sentidos, ¿no? Y no necesariamente necesitas una pareja, pero si vas a tener una, que sea una buena pareja, realmente que te ayude en tu crecimiento personal en todos los sentidos. O sea, y claro que hay días que es agotador, pero estoy segura que también para mi esposo es agotador. O sea, no segura, sé que es agotador para todos, pero también hay que entender que son momentos. Y son momentos que a veces tienes que poner un poco más en una de las canastas o si piensas en un barco en uno de los compartimentos, pero nunca debes de dejar todo en un solo compartimento porque entonces si ese compartimento se truena, pues te truenas tú completo, ¿no? sin duda. Conozco muchas personas, hombres y mujeres. Digo, no es la primera vez que se dice, pero que justamente hablan de cásate, si quieres casarte o no, si con papel o no, cásate bien, o sea, bien en el sentido de para ser exitoso en la vida profesional, ¿no? O sea, no solo en la personal, una buena pareja también te impulsa a nivel profesional. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida y quién te lo dio? No sé, la verdad sí pensé mucho esa pregunta, pero creo que ha habido muchos consejos muy buenos, ¿no? Mi tío Manuel, que en paz descanse, que además fue mi mentor en términos profesionales de manera muy importante, pues platicábamos mucho, ¿no? Y hubo varios consejos importantes, como de, oye, imagina que tu vida es un barco, tú eres un barco y tienes muchos compartimentos, no debes de poner todo en un solo compartimento, porque pues, si ese compartimento se rompe, pues, te hundes tú. Y eso implica matrimonio o noviazgo, hijos, profesional, pues tienes que eres un ser integral. Entonces, en ese sentido, creo que ese ha sido uno de los mejores consejos que me han dado, pero otro también, que no me dieron específicamente, pero lo escuché de una mujer, liderazgo, también decía, no siempre tienes que ser perfecto en todo lo que haces y en todas las aristas de tu vida. También va a haber momentos donde tienes que ponerle mucho más enfoque a una parte de tu vida. ¿Por qué? Pues porque tu hijo está enfermo, porque le está yendo mal en la escuela y se vale entonces soltar un poquito otra de las partes que tienes en tu vida. Entonces no quieras tener todo al 100% porque no existe. No vas a poder, no existe. Y a veces te venden un poco esa idea de todo al 100, ¿no? Y dentro de eso, más que un consejo, una reflexión que me dejaron hace poco, que me decían, oye, deberías de postularte para ser consejera en esta asociación, ¿no? Ajá. Dije, es que no me da tiempo. Y me dijo, una mujer, por cierto, directora de la Mexicana, me dijo, a ver, Diana, no ha habido un solo consejero al que yo le diga, oye, postúlate para ser consejero, que me conteste eso. Y todas las mujeres a las que les he dicho, todas me contestan que no tienen tiempo para hacer eso. De verdad no necesito todo tu tiempo. O sea, son creo que 4 sesiones al año donde te va a tomar un poquito de tiempo, pero las mujeres queremos hacer todo tan a la perfección, el decir, tengo que ser perfecta para estar ahí, que dejamos pasar oportunidades, que realmente a veces pues, te tienes que subir, tomarlas y demostrar pues lo que tienes y que por algo te están postulando ahí, ¿no? Sin duda, y hasta, ser consejero, que es digamos, el puesto, el punto más alto de una carrera en el mundo corporativo, no siempre se requiere. Pero es una realidad que sí las mujeres tienen menos tiempo o tenemos menos tiempo. Ese sí es una realidad.
pero igual hay que apostar sin querer cumplir perfecta, ¿no? Decía yo en una plática la semana pasada, redundante pregunta sobre el síndrome del impostor, etcétera. Pues sé una impostora, que te valga, tú sé una impostora. Si los hombres se arriesgan, porque tú no, o sea, ¿no? Si no, no vas a ganar, ¿no? Correcto. Entonces, pues digo que sí aceptes aquella invitación. ¿Cómo te preparas para una negociación? ¿Hay manera de prepararse? A ver, si eres esta mujer o esta persona que está viendo los riesgos y demás, pero algunos tips, recomendaciones que puedas compartir. Bueno, siempre tienes que conocer a tu contraparte, eso es algo muy importante, ¿no? Y la verdad es que sí, mi pensamiento sí está muy estructurado, como dijiste, al tema desde la perspectiva de riesgos, pero a veces también tienes que moderar un poquito esa parte y buscar mucho más el cómo sí. Básicamente yo te diría que te preparas con el conocimiento técnico y con el conocimiento pues, de tu contraparte para cualquier negociación. Y yo sí, la verdad, insisto mucho desde una perspectiva de riesgos y de cubrir los riesgos. En lo personal, tal vez es un defecto, también mi esposo a veces me regaña por eso, pero pues me voy al peor escenario. Okay. Y veo cómo puedo cubrir eso, o veo pues, qué tan malo puede ser, y desde ahí parto y me ayuda mucho. Pero bueno, es una estructura tal vez específica. Que tendrá sus ventajas y desventajas, Por tu supuesto. forma de ser, ¿no? Por supuesto. ¿Hay alguna reflexión ahí con respecto a la vida, y hablo en todos los sentidos de la vida moderna en la que vivimos? ¿Lo has reflexionado en ese sentido? Soy esta persona que mide exactamente cada riesgo con respecto a hace, no sé, 20 años. Sí, por supuesto. Ahora lo hago más consciente, ¿no? Seguramente desde antes traía ya un tema ahí Claro. implantado. Sí, eso es de parte de cómo se formó tu cerebro. De cómo se formó mi cerebro, me acuerdo que me daba miedo que me cayera un avión cuando tenía como 8 años, o sea, ¿qué es eso? Ahora lo hago mucho más consciente y sobre todo el tema de que pues ahora le doy el enfoque hacia, ok, ¿y cómo cubro ese riesgo? ¿No? O sea, ok, y si pasa eso, ¿qué? ¿Qué sigue? Claro, no me quedo solamente en la parálisis. Todo esto puede pasar. No en la parálisis, sino en la acción versus esos riesgos. Y esa es la parte que creo que me ayuda mucho a la estructuración también. Ok. Específicamente, Diana, para mujeres que quieren entrar al mundo del capital privado, la infraestructura, ¿qué recomendaciones hay para las más jóvenes? Pues aviéntense. Es que al final del día el tema es dar el primer paso y las cosas empiezan a surgir. Seguramente, si ya lo estás pensando es porque estás suficientemente preparada para hacerlo. Entonces, y rodéate de gente que te crea capaz, que sepa lo capaz que eres y que te valore. Y realmente el ir acompañada de gente capaz, sean hombres, sean mujeres, por supuesto que exponencia tus capacidades. Y gente que realmente valore tu forma de pensar. Ok. Y para quienes están ya, o sea, acaban de entrar a un puesto directivo o están a 2 de hacerlo, ¿qué habilidades son las que recomiendas más desarrollar? O sea, es que hay unas, dependiendo de lo que hace cada quien, pero hay unas que son fundamentales en cualquier puesto directivo. Y yo lo he ido trabajando, por supuesto, porque creo que una parte muy importante es el escuchar y tener tolerancia, ¿no? A veces cuando, además, empiezas a ser exitoso joven, y me acuerdo muchísimo en algún curso que analizaban tu estilo de liderazgo, y en general los jóvenes éramos muchísimo más duros que las personas mayores. Y en un momento ya de reflexión a paso del tiempo, pues te das cuenta que seguramente porque en ese momento no te habías equivocado lo suficiente y te atreves a juzgar a los demás de una manera muy fácil, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, pues has cometido errores, te das cuenta que la vida... Ya la vida te golpeó. De aprender, la vida te golpeó. Y te vuelves una persona más tolerante. Y entonces creo que escuchar, saber escuchar y realmente poder cambiar de opinión y tener el valor de cambiar de opinión y saber y corregir el rumbo rodeándote de la gente adecuada es
una habilidad muy importante cuando estás dirigiendo, ¿no? Y ponerte en los zapatos de los demás, pero también tomar decisiones. Eso es algo fundamental. Parece algo muy obvio, pero a veces la inmovilidad también hace que las cosas dejen de pasar o se vuelve algo muy complicado. Claro. Cuando dices la sigo desarrollando y en efecto las habilidades, este tipo de habilidades de vida, no es que ya me gradué, porque al final, al rato vas a negociar con alguien completamente distinto con el que negociaste y con quien dijiste, ya soy lo máximo, y el panorama es completamente distinto. Entonces, nunca terminan por llegar a su perfección. Puedes perfeccionarlas, ¿no? ¿Haces algo en particular? Para perfeccionar las habilidades, pues mira, la verdad es que leer, sí, ahorita justo estoy buscando un par de cursos, obviamente el ir a estos programas de dirección ayuda es mucho, súper sí. importante, ayuda muchísimo, el estar yendo a pláticas, a conferencias de liderazgo para poder escuchar otras formas de pensamiento, creo que es bien importante, ¿no? O sea, realmente sí es muy importante. Y también, sinceramente, que creo que es algo que las mujeres podemos aprovechar muchísimo, estos círculos de mujeres poderosísimas de las que te empiezas a rodear conforme vas subiendo, que sea tu amiga, tu colega, el poder escuchar y compartir con ellas se vuelve algo bien importante y que me ha dado de verdad a veces herramientas muy relevantes. Fundamental, Fundamentales. yo también lo creo, porque justo te encuentras con historias similares a la tuya, ¿no? Para antes de cerrar y pasar a la última sección, ¿cuál ha sido el momento? O sea, sé que contaste lo de tu hija, que es un momento particular en tu vida en general, pero en tu vida profesional, ¿cuál ha sido el momento más retador que digas? Que te haya costado, pues. Pues yo creo que sí, el momento en que me dijeron, oye, pues dirección general. Insisto, no era algo que yo estaba buscando, no, a lo mejor si lo estás buscando, pues te vas preparando para ese momento, ¿no? Pero sí fue un poco sorpresivo en el sentido de, pues del momento y de mi vida personal y dónde estaba yo parada. Entonces, sí, la decisión, el decir, bueno, pues porque sé que implica sacrificios, no es como que, ya. Todo felicidad y pues vamos a seguir viajando, no, pues ya la vacación se bajó, la carga de trabajo se aumentó. Pues ese ha sido un momento retador, pero pues creo que cada etapa puede traer un momento para el que estás preparado y seguramente dentro de 10 años veré otra circunstancia como muy retadora. No te podría decir que ha habido un momento específico que yo diga, qué bárbaro, aquí marcó un antes y un después, sino pues cada circunstancia va ahí avanzando, ¿no? Y el momento en que, o el tiempo, ¿no? Ese de la transición que nos platicabas, tuvo que ver con tus condiciones que estabas poniendo. Sí, tuvo que ver con mis condiciones. Eso me interesa, porque finalmente, porque luego también pensamos, no, pues si me están diciendo es que ya lo quieren ahorita, pero fuiste y negociaste. O sea, de alguna manera dijiste, a ver, ¿no? Vamos a un paso que probablemente te convenía más a ti que a la compañía, o no sé, o sea, pero finalmente la compañía por algo te escogió y te requería, y entonces estaba dispuesta a esa negociación. Pues sí, al final del día está perfecto, pero vamos haciéndole un poco transicionado, porque yo creo que además un cambio de esto, si se puede hacer transicionado, siempre será mejor, ¿no? Creo que sí entré a donde la compañía requería, pero sí realmente sí negocié el poder ir tomando un poco más de las responsabilidades que iban pasando y sobre todo el exposure hacia afuera, me parece, ¿no? Y el poder ir diciendo, a ver, pues dame chance de hacer mi plan, de ver realmente hacia dónde vamos, de hacer un verdadero diagnóstico de hacia dónde quiero llegar y no llegar y que me pidan una implementación inmediata porque no voy a estar lista, ¿no? Entonces fue mucho más en ese sentido. Ahora, al final del día, pues operativamente la empresa, pues por supuesto que seguía funcionando y continuó en su camino. Claro. No era algo tan drástico, pero pues creo que también es importante el
el sentirte por lo menos que tú vas con la certeza y el acompañamiento que vas requiriendo, ¿no? Y sí pedí mucho al consejo que no me dejaran sola en esa transición y mucho acompañamiento durante esa etapa. Y probablemente esta sea, yo no lo sé, o sea, ¿lo recomendarías como modelo a implementarse en otras empresas o en qué casos? No sé. Yo creo que de hecho debe ser una práctica que pasa bastante seguido. Ajá, probablemente no oficialmente. No oficialmente, pero yo creo que por supuesto que se va preparando la sucesión de una manera natural en los puestos clave, o deberías de estarlo haciendo en los puestos clave, ¿no? Sí, para quien no lo esté haciendo, porque en efecto claro, sí, yo creo que hay que hacerlo. esas transiciones en efecto existen. No existen tal vez oficialmente, pero se entienden, ¿no? Para quien no lo esté haciendo, más bien, ¿por qué sí lo recomendarías? Pues porque realmente te ayuda a tener un buffer tanto a las expectativas al exterior como al interior. El tener este espacio en el que empiezas a tener mucho acceso a más información. Aunque yo pensaba que tenía acceso a toda, pues no, de pronto tienes acceso a más información, a pensar incluso un modelo de lo que yo esperaría, y no es una cuestión que puedas tomar una decisión de un día para el otro, sino es algo que se va preparando y hacia dónde vas perfilando las cosas. Y te permite tener un acompañamiento y un entendimiento mucho mejor. Y además, pues políticamente te ayuda muchísimo no estar ya ahí, porque pues también te permite transitar con las otras áreas de manera un poco más útil en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que es válido. Creo que además de manera natural se da mucho, ¿no? Se va generando esta preparación. Y una vez más, a lo mejor es parte de un modelo un poco más suave, pues me parece que pues dependerá mucho también quién funciona y cómo funcionas tú, pues con tus peers, ¿no? Yo pues obviamente con el presidente, pues también de pronto funcionas mucho como CUSIOs, entonces pues creo que eso también te permite tomar esas decisiones, porque seguimos trabajando muy parejo, muy de la mano los dos, que a lo mejor no siempre se puede dar. Entonces yo creo que es un tema circunstancial también. Buenísimo. Ahora sí, una más antes de cerrar. Es que lo tocamos como muy ligero, pero quiero saber cómo piensas o si tienes un ejemplo. Todavía muchas empresas dudan de que integrar a mujeres en sus puestos directivos o como CEOs, solo hay 3% de mujeres CEOs en México, les dará una visión innovadora. ¿Tienes un ejemplo que puedas traer en tu industria en el que digas, particularmente, justamente me di cuenta esto porque siendo mujer es algo que aporté y que probablemente ahí en el consejo no lo habían visto, bueno, no sé cómo está conformado el consejo, pero, o sea, hablabas, ¿no? De esta parte quizá conciliadora, de esta parte, ¿no? Pero algún ejemplo más como para entender, o sea, finalmente es bueno para el negocio ampliar pues la inclusión. Me encantaría decirte que sí, pero la verdad no tengo un ejemplo claro. Lo que sí te puedo decir es que la perspectiva que trae cada quien a la mesa sí es muy diferente. Yo creo que en términos de empatía y de poder tener un poco más esta sensibilidad y el equilibrio de la vida personal a la profesional, sí es algo que las mujeres podemos traer mucho más a la arena. Lo que sí te puedo decir es que el hecho de tener mujeres directivas en el puesto hacen que Grupo Indi, por lo menos, sea una de las empresas en la industria de la construcción con más mujeres dentro de su participación laboral. Tanto en puestos directivos, gerenciales y también técnicos. Y nosotros creemos muchísimo en la diversidad y en la inclusión, pero sí viene ya en el ADN de la empresa. Entonces, no solo en términos de ¿Porque género, familiarmente así se estructuró desde el principio? Pues mira. ¿O por qué fue? Pues al final del día un tema de inclusión no solo en términos de género, sino también en diversidad, en términos de edad, en términos de procedencia de las capacidades y en términos de, pues también al final del día, sí, el socio fundador lo hizo también de la mano de una mujer, aunque a lo mejor sí venía en un rol mucho más tradicional, administrativo, pero pues sí con esta amplitud, pero sobre todo en un tema de diversidad general. Te diría que es parte del ADN de la empresa, pues por lo menos hace 20 años. No sé si desde sus inicios
de manera tan contundente, pero sin duda como parte de nosotros. Buenísimo. Ok. Felicidades por todos tus Gracias. logros y particularmente por Diana. Vamos a cerrar. Preguntas de rápida respuesta. ¿Tienes alguna superstición o ritual antes de una reunión importante? Pues no, realmente no tengo ninguna aspersión, pero sí me gusta relajarme y meditar. Me gusta como ritual meditar un poquito antes de alguna negociación importante, sí. Ese es, sí, esa es. Sí, no es superstición, es un ritual, ¿no? Si pudieras tomarte un tequila con cualquier mujer en la historia, ¿quién sería y qué le preguntarías? Ay, pues la verdad es que con mi abuelita hace 40 años, ¿eh? Tengo un par de abuelas súper que venían de bueno, que ahora que lo veo en perspectiva son súper de feministas, de corazón y hueso colorado, pues que me contaran lo que quisieran realmente, Lau. Y para cuando tuviste un día súper complicado, y súper estresante, ¿qué haces al final del día para desconectarte, relajarte? Pues igual, me gusta meditar. Y a veces una copita de vino, dependiendo el día, y lo uno platicar o lo otro. Lo uno o lo otro, y platicar con mi esposo. Ay, me encanta salir a ver las estrellas si se puede un ratito, eso me ayuda bastante. Y ¿por qué no? Si ya está muy duro, entro al vortex de Instagram. Placer culposo, un rato. También, ¿no? Dejas de pensar. Sí. O sea, sí, eso es buenísimo. Diana, dices, tengo un perfil bajo, pero hemos descubierto en ti una profesional muy interesante, que esta plática sirva de mucho para inspirar ¿no? a otras mujeres y que vayamos entendiendo cómo es la vida en general. Gracias. ¿Estás activa en alguna red social que nos puedas compartir? Pues estoy en LinkedIn, principalmente. Ahí estás. Ahí estoy. Para que quien quiera seguirla, pues adelante. ¿Cómo que Diana Muñoz Cano? Como Diana Muñoz Cano, correcto. Ahí no me sé mi nombre, pero como Diana Muñoz Cano me encuentro. Bueno, y el mío y el de Dalian Power es Dalian Power en todas las redes sociales y @Laura Manso también. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todas por llegar hasta el final de mándenos sus comentarios. Gracias. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.